Hola, yo soy Raquel. Hoy vamos a platicar de podcast. Si llevan algún tiempo viendo mis videos, seguramente saben que me gustan mucho los podcasts. Recientemente me he hecho muy asidua a escucharlos. Y este va a ser quizás el primero de muchos, quién sabe, quizás sea el único, en el que les voy a recomendar algunos podcasts que he estado escuchando. Algunos quizás ya los he mencionado y van a decir, ay, otra vez ya entendimos que te gusta. Pero no puedo no mencionarlos en un video en el que estoy haciendo específicamente recomendaciones de podcast, así que sorry. Empezando, obviamente, con Welcome to Night Vale. Este es mi favorito así de todos los podcasts. Es un podcast historia que trata acerca de una ciudad ficticia llamada Night Vale, que está en el desierto, y es un programa de radio. Es el programa de radio comunitario de este pueblo o ciudad, que ocurren cosas muy extrañas. Cosas como dragones de 5 cabezas, mujeres invisibles que viven en tu casa, dioses sonrientes, ángeles, aunque no debes decir que existen los ángeles, y muchas cosas extrañas, y todo está narrado a partir de este programa de radio que dura media hora, en el que dan el clima, las noticias, el tráfico, y además pues te van contando esta historia de Night Vale y de los personajes que nos presentan. Tanto el formato como los personajes son geniales, la historia también. Ahorita ya tiene más de 100 capítulos y de verdad que cada capítulo es increíble. Me es muy difícil elegir cuál es mi favorito porque pues es una historia sensacional y no me voy a cansar nunca de recomendarlo y de decirle a todo el mundo que debería escucharlo. El siguiente también es otro que también ya he mencionado varias veces y es Lore, que es también un podcast que me gusta mucho porque está narrado únicamente por una persona, Aaron Mahnke, quien hace unas investigaciones y nos cuenta acerca de cosas relacionadas con el folclore y con las creencias del mundo, con diferentes seres y criaturas que nosotros conocemos, o leyendas y cosas relacionadas mucho también con el terror, o bueno, con las historias populares del folclore, como las hadas, o los vampiros, los hombres lobo, fantasmas, apariciones y muchas otras cosas por el estilo, pero también como leyendas urbanas o hechos que han ocurrido en, no sé, en edificios, o historias simplemente que no son tan fantasiosas, sino de cosas reales, como la historia de la lobotomía, por ejemplo, o del hotel, que olvidé el nombre del tipo, pero de un hotel que básicamente era como una trampa de muerte, y todas estas historias te las platica y las va ligando con diferentes cosas. Se me hace muy interesante porque está súper bien investigado, súper bien armada cada capítulo, y pues he aprendido muchísimo. Y bueno, si te gusta todo este asunto como medio de lo paranormal, lo sobrenatural, las historias, el folclore, la mitología, es absolutamente increíble, me encanta. La siguiente recomendación es un podcast sobre cómics, principalmente. Es Less Than Life with Kate or Die. Este podcast está dirigido y hecho por Kate Leff, quien es una chica que escribe e ilustra para cómics. Ella empezó haciendo un cómic en internet, en Tumblr, llamado Kate or Die, en el que contaba sus experiencias trabajando en la tienda para cómics, y a partir de ahí empezó también ya a trabajar en empresas de cómics como en Kaboom y en Marvel. Entonces es genial porque en este podcast pues te platica las cosas que está leyendo ella, las cosas que también como que ha visto y escuchado un poco como al respecto de este mundo del cómic, también en los eventos a los que ha asistido. Y lo más padre de sus podcasts es que tiene una parte de entrevista en la que entrevista a compañeros, amigos suyos que también trabajan en la industria del cómic, y bueno, también ha sido muy interesante esa parte para mí. La siguiente recomendación es Sawbones. Es un podcast que está realizado por dos esposos. Ella es médica y en este te cuentan la historia de la medicina, pero más que la historia de la medicina, la historia de ciertas cosas relacionadas con la medicina que fueron utilizadas mal, o cómo fue que surgieron, como antes se usaban de distintas maneras, y como estas maneras quizás no eran las correctas, como los errores de la medicina, digamos, que es el podcast. Es muy interesante porque también está bastante bien investigado, es muy interesante
como ella, ahorita no recuerdo sus nombres, pero ella te va dando como todos los aspectos tal cual como teóricos, como las fechas, los datos, vaya, y él pues es la parte cómica del podcast, hace las bromas y hace los comentarios y hace chistes, entonces se vuelve muy dinámico y aprendes mucho a la vez que te diviertes. La siguiente recomendación es un podcast que es muy interesante porque es un podcast historia pero periodístico. En este podcast, que se llama S-Town, nos cuenta Brian Reeve, quien es un miembro de This American Life, a modo de también como historia en podcast cada capítulo, un hecho que sucedió en realidad. Y bueno, pues hay entrevistas y también hay comentarios de él cómo fue investigando esta historia. Todo empieza cuando recibe un correo de Thomas B. McLemore, quien le dice que vive en Shiptown y que quiere que él vaya a investigar. Él cree que es un asesinato o que fue un asesinato y que ha sido encubierto. Entonces él va, se vuelve muy amigo de John y bueno, pues también después nos cuentan otras cosas que no voy a mencionar, pero que suceden después de lo ocurrido precisamente a partir de que se pone en contacto con este hombre tan interesante que vive en Shiptown. Estas son las recomendaciones por este video. Decidí que solo voy a recomendar 5 por ahora. En una futura edición recomendaré otros 5. Por lo pronto vayan escuchando estos. Si tienen recomendaciones de podcast, déjenmelo en los comentarios. Probablemente me tarden en escucharlos porque pues tengo una también lista muy grande de podcast y como que medio voy en orden. Y luego cuando salen capítulos nuevos de los que ya escucho, pues los escucho. Entonces me tardo un rato, pero me encantan. Creo que es una forma muy genial de consumir historias también, o de consumir información diferente. Eso es todo por este video, espero que les haya gustado, yo los veré en el siguiente. Bye.